Hay miles de videojuegos que, a lo largo de los años, se anunciaron, se desarrollaron, a veces incluso se terminaron, pero que nunca llegaron a nuestras manos. Son como fantasmas en la máquina, ¿verdad? Auténticos misterios digitales. Pues bien, en este análisis vamos a abrir algunos de esos expedientes, vamos a indagar en esas historias que se quedaron, bueno, sin contar. A ver, párate a pensar en esto un segundo. Es una idea casi de locos, ¿no? Que un equipo invierta años de trabajo, de creatividad, de dinero, en algo que al final desaparece. Sin más, pues aunque suene a ciencia ficción, pasa mucho más de lo que nos imaginamos. Y lo más curioso es que a veces la historia de por qué desapareció es incluso más interesante que el propio juego. Vale, antes de meternos de lleno en los casos más sonados, tenemos que dejar algo claro. ¿A qué nos referimos exactamente cuando decimos que un juego está perdido? Vamos a hacerle una pequeña autopsia a esta idea de la desaparición digital. Y aquí está el quid de la cuestión. Ojo, lo estamos hablando de un proyecto que se cancela a las 2 semanas, ¿eh? Hablamos de juegos que estaban a medio hacer o incluso terminados al 100%. Obras completas que por lo que fuera acabaron metidas en un cajón digital, condenadas a no ver la luz del día. O al menos eso es lo que se pensaba. ¿Y por qué desaparecen? Pues las razones son de lo más variopintas. Puede ser algo tan dramático como que el estudio se vaya a la quiebra de la noche a la mañana, o algo más técnico, como que el código fuente se pierda o se estropee. A veces son temas legales, otras simple y llanamente una decisión de negocio. Pero también puede ser algo tan físico y trágico como que la cinta magnética donde estaba guardado todo se corrompa con los años. Hay que pensar que antes de la nube y de que todo estuviera digitalizado, el trabajo de años podía depender de un solo objeto físico. Era increíblemente frágil. Bueno, y ahora sí, vamos a lo bueno. Vamos a abrir alguno de los expedientes más famosos, de esos que son ya leyendas. Porque esto no son simples anécdotas, ¿eh? Son historias que han marcado la industria para siempre. Venga, empezamos fuerte, con un caso que durante décadas sonó a eso, a una simple leyenda urbana. Una de esas historias que se cuentan en voz baja, que todo el mundo daba por hecho que era un mito, una exageración, para explicar uno de los mayores batacazos de la historia del videojuego. La leyenda decía que Atari, después del fracaso monumental del juego de E.T. en 1982, y cuando digo monumental me refiero a un desastre que casi hunde a toda la industria, cogió millones de cartuchos que no había vendido y literalmente los enterró en mitad del desierto de Nuevo México. Así, tal cual, una forma de esconder la vergüenza, por decirlo de algún modo. Y aquí es donde la cosa se pone increíble, porque en 2014 un equipo de documentalistas decidió ir a ese vertedero de Alamogordo, en Nuevo México, y empezar a excavar. ¿Y qué encontraron? Pues sí, cientos y cientos de cartuchos de E.T. y otros juegos de Atari. O sea que la leyenda era verdad, completamente cierta. Es el ejemplo perfecto de cómo a veces la realidad supera, pero por mucho, a la ficción. Claro, el caso de E.T. es un entierro literal, pero no todos los juegos perdidos acaban, ya sabes, bajo tierra. A veces sus historias son todavía más raras. Y aquí tenemos dos ejemplos que son la noche y el día. Por un lado está Bioforce Ape para la NES, un juego que la gente pensaba que era un bulo, un invento, hasta que, ¡zas!, casi 20 años después, un coleccionista encuentra un prototipo por ahí. Alucinante. Y en la otra cara de la moneda tenemos Star Fox 2, un juego que estaba terminadísimo, listo para salir en 1995. Pero Nintendo dijo, nanay. Lo guardaron en un cajón para que la futura Nintendo 64 pareciera mucho más espectacular en comparación. Una decisión puramente comercial hasta que decidieron rescatarlo ellos mismos en 2017. Dos destinos, dos formas de volver de entre los muertos. Y si hablamos de fantasmas, tenemos que hablar de PT. Este caso es, bueno, es una auténtica tragedia de la era digital. No es un cartucho perdido en un almacén, no. Esto es algo que existió y que fue borrado deliberadamente. Imagina. Aparece de la nada una demo increíblemente terrorífica, que resulta ser un teaser para un nuevo Silent Hills de Kojima y del Toro. El hype por las nubes. Y en menos de un año todo se va al traste. Konami cancela el juego y, lo que es peor, elimina la demo de la tienda de PlayStation. Para siempre. Si no la tenías descargada ya no podías conseguirla. Así, PT pasó de ser el futuro del terror a ser un verdadero fantasma digital, una pieza de coleccionista que solo vive en los discos duros de unos pocos afortunados. Y luego están los juegos que, como quien dice, se perdieron casi antes de nacer. Por ejemplo, ¿quién no recuerda los juegazos de Zelda para Game Boy Color, el Oracle of Ages y el Oracle of Seasons? Pues lo que mucha gente no sabe es que iban a ser una trilogía. Faltaba un tercer juego, Mystical Seed of Courage. El problema es que la idea de conectar 3 cartuchos para que la historia funcionase era demasiado ambiciosa. La pequeña Game Boy Color simplemente no daba para más. Así que una idea genial se quedó en el tintero por pura y dura limitación técnica. Vale, hemos visto historias de juegos enterrados, cancelados, borrados, y todo esto nos lleva a una pregunta muy importante.
¿Hay alguien ahí fuera intentando evitar que estas cosas pasen? ¿Alguien que se dedique a rescatar estos tesoros? Y sobre todo, ¿por qué es tan importante hacerlo? Hoy en día nos parece normal tener todo en la nube, con copias de seguridad automáticas, pero es que antes no era así. Antes, todo el trabajo creativo de años podía estar en un único disco duro, en un puñado de disquetes, y si ese disco duro se rompía, o si un disquete se corrompía, se acababa. El juego desaparecía para siempre. No había más. Una vulnerabilidad que hoy nos cuesta hasta imaginar. Pero, por suerte, ante este problema ha surgido gente increíble. Una especie de arqueólogos digitales, comunidades como Lost Media Wiki o Hidden Palace, que están llenas de fans, de historiadores, incluso de antiguos desarrolladores, que dedican su tiempo libre a bucear en busca de estos prototipos, a contactar con gente que trabajó en ellos, todo para rescatar y preservar estos tesoros antes de que se pierdan para siempre. Es un trabajo brutal. Y que nadie piense que esto es solo una cosa de 4 nostálgicos, ¿eh? Para nada. Este es el punto clave. Preservar videojuegos no es nostalgia. Es preservar historia, historia cultural. Es que es tan importante como conservar las películas antiguas que se rodaron en celuloide o las primeras ediciones de los libros más importantes. Los videojuegos son, sin duda, parte de nuestro patrimonio. Es que cada uno de estos juegos perdidos es como una pequeña cápsula del tiempo. Nos cuenta una historia. Nos hablan de cómo ha evolucionado la tecnología y dónde estaban sus límites. Piensa en esa trilogía de Zelda, que no pudo ser por la memoria de la Game Boy. También nos enseñan ideas que iban muy por delante de su tiempo, como esos polígonos de Star Fox 2 en una consola que no estaba pensada para eso. Y por supuesto, son un espejo de las presiones del negocio y de la cultura de una época. Desde el pánico de Atari con ET hasta la decisión a sangre fría de Konami con PT. Al final nos dejan un retrato perfecto de la relación, a veces muy compleja y muy dura, entre los creadores y las grandes compañías. Y todo esto nos deja con una última pregunta en el aire, una para darle vueltas. Ahora, en un mundo donde todo es digital, donde los juegos se actualizan solos y muchos ni siquiera tienen una versión física, ¿qué estamos perdiendo sin darnos cuenta? Tendemos a pensar que en la era digital todo está a salvo, pero no es así. ¿Qué pasa con los juegos que dependen de un servidor que un día se apaga? ¿O con las versiones antiguas de un juego que se borran para siempre con cada nuevo parche? La fragilidad, en el fondo, sigue ahí, simplemente ha cambiado de forma, y eso significa que la caza de estos fantasmas en la máquina no ha hecho más que empezar.